La llamada de mi esposo. Eran aproximadamente la 1 o 2 de la mañana cuando el teléfono de la casa comenzó a sonar. Salí de la cama, tomé la bocina y respondí. Bueno, buenas noches. Al otro lado de la línea, una voz masculina preguntó. ¿Usted es familiar de Ramón? Sí, contesté, mencionando también su apellido. Soy su esposa. La voz al teléfono me informó que mi esposo había sufrido un accidente en plena autopista. Había chocado contra un tráiler y, lamentablemente, había perdido la vida. Me dijeron que Ramón llegó sin signos vitales al hospital. Sentí que la sangre abandonaba mi cuerpo. No podía creer lo que estaba escuchando. Fui inmediatamente al hospital, donde los médicos me confirmaron la terrible noticia. No podían hacer nada por él, su cuerpo había quedado irreconocible por el impacto. Los forenses llegaron poco después y se llevaron sus restos. Una grúa levantó lo que quedaba de su vehículo y lo trasladó. Pasé toda la madrugada en el hospital, sumida en el llanto. No había avisado a mis hijos. No quería que recibieran esa noticia en plena madrugada, por miedo a que se alteraran y tuvieran un accidente si intentaban venir de inmediato. Decidí esperar hasta la mañana para decirles. Mientras estaba en la sala de espera, aún llorando, recibí una llamada. Eran las 3 de la mañana. Era mi hijo. ¿Cómo sabía lo que había pasado?, pensé. Intenté calmarme, disimular mis lágrimas y responder con voz serena. Buenas noches, mi amor, ¿qué ocurre? La respuesta de mi hijo me dejó helada. Mamá, papá me acaba de llamar. ¿Qué? Dije, sin entender. Sí, insistió, me dijo que ya casi llegaba a la casa, que no te preocuparas. Me quedé en completo shock. Respiré hondo y traté de explicarle la situación con cuidado. Hijo, gracias por avisarme, pero es muy tarde para que me des ese recado. Tu papá no va a llegar a casa. Le conté lo que había pasado y le dije que estaba en el hospital. Pero él no me creyó. No puede ser, me dijo, hace menos de 5 minutos me llamó. Mi esposo ya tenía varias horas de haber fallecido. Mi hijo no aceptó la realidad hasta que llegó al hospital y vio el cuerpo con sus propios ojos. Aún así, me juró que recibió esa llamada, que la voz de su padre le aseguró que estaba en camino a casa. No supe qué pensar. Tal vez Ramón solo quería despedirse. Pero aquella llamada fue algo completamente inexplicable. La llamada de la madrugada. Este relato me lo contó mi amigo Martín durante un largo viaje en autobús. Eran las 3:30 de la madrugada cuando el teléfono celular de Martín comenzó a sonar. Él no esperaba ninguna llamada a esa hora. Medio dormido y aún confundido, extendió la mano hacia la mesita de noche, tanteando hasta encontrar el dispositivo. La pantalla mostraba un número desconocido. ¿Quién podrá ser a esta hora?, murmuró con voz pastosa por el sueño. Por un momento pensó en ignorar la llamada, pero el sonido insistente del timbre le provocó una extraña ansiedad. Tal vez es algún familiar que tuvo una emergencia, pensó. Pero en el fondo, algo dentro de él le decía que no contestara. Aún así, deslizó el dedo por la pantalla y llevó el teléfono a su oído. Bueno. Al otro lado de la línea, solo había silencio. No se escuchaba ningún ruido de fondo, ni estática, ni siquiera la respiración de alguien. «Hola», repitió con fastidio. Y entonces, un susurro le heló la sangre. «Martín». Era una voz apagada, como si hablara desde detrás de una pared gruesa. Sonaba distante, distorsionada. Pero lo más escalofriante fue que sonaba exactamente igual a la suya. Martín se incorporó de golpe en la cama, sintiendo como el corazón le latía con fuerza en la garganta. «¿Quién eres?», preguntó con un hilo de voz. La voz al otro lado de la línea insistió. «No cuelgues»,
Martín sintió un miedo indescriptible. ¿Qué quieres?, dijo con la voz temblorosa. Hubo un breve silencio antes de que la voz le respondiera algo que lo hizo estremecerse hasta los huesos. Estoy afuera. Un escalofrío recorrió su espalda. Sin pensarlo, se levantó y corrió hacia la ventana. Separó apenas la cortina y miró hacia la calle. Alguien estaba ahí. Un hombre inmóvil, parado justo frente a su casa, observando fijamente la ventana. Martín retrocedió instintivamente, tratando de enfocar su rostro. Pero la tenue luz del faro de la calle apenas iluminaba su silueta. En ese momento, el teléfono volvió a sonar en su mano. Era el mismo número desconocido. Con el corazón latiendo desbocado, contestó sin apartar la vista de la figura en la calle. ¿Quién eres?, preguntó con un hilo de voz. La respuesta lo dejó paralizado. Soy tú. En ese instante, el hombre de la calle levantó un teléfono y lo llevó a su oído, al mismo tiempo que Martín. Fue entonces cuando Martín se fijó bien en su ropa. Era la misma que él llevaba puesta. El terror lo invadió por completo. Sintió que le faltaba el aire, que la piel se le erizaba hasta doler. Y entonces, de la bocina del teléfono, la voz volvió a hablar. No debiste contestar. De repente, la llamada se cortó. Y aquella figura en la calle no caminó, no corrió, no se desvaneció lentamente. Simplemente desapareció. Como si nunca hubiera estado ahí. Martín parpadeó varias veces, tratando de procesar lo que acababa de ver. Temblando, intentó desbloquear su teléfono para devolver la llamada. Pero cuando revisó su historial, se dio cuenta de algo escalofriante. No había ninguna llamada registrada a las 3:30 de la mañana. Ningún número desconocido. Nada. Martín asegura que esto no fue un sueño. Que no fue su imaginación. Que lo vivió realmente. Desde aquella noche, nunca volvió a contestar llamadas de números desconocidos. Las llamadas en la casa nueva. Nunca he creído en fantasmas ni en fenómenos paranormales. Pero siempre hay una primera vez. Siempre hay una maldita primera vez. Después de años pagando mi casa, por fin pude mudarme. Es una vivienda de 3 pisos, ubicada en Tepic, Nayarit. Siempre pensé que tener tu propio hogar sería una experiencia increíble, después de tanto tiempo rentando. Sin embargo, desde el primer día, algo me pareció extraño. Los vecinos me miraban de una forma peculiar. Sabía que era nueva en la unidad, pero la manera en que me observaban era como si supieran algo que yo no. No le di importancia. Tal vez solo eran reservados o, como se dice coloquialmente, payasos. Pero la primera noche en la casa no fue lo que esperaba. Además de que todo estaba desordenado por la mudanza, había algo más. Un olor. Un aroma raro impregnaba mi habitación. Era un hedor fétido que no sabía describir, pero que me revolvía el estómago. No soporté más y decidí dormir en los sillones de la sala, donde el aire se sentía más limpio. Esa noche, cuando por fin estaba conciliando el sueño, escuché algo. Pasos. Pequeños pasos en el piso de arriba. No eran pesados, pero en el silencio de la madrugada se oían claramente. Estaba agotada, así que el cansancio venció a mi curiosidad y terminé durmiéndome. A la mañana siguiente, subí a revisar mi cuarto, recordando lo que había escuchado. Todo parecía estar en orden. Lo dejé pasar. Pero cuando llegó la noche, tomé mi celular y llamé a mi hermano. Conversamos un rato hasta que la llamada comenzó a fallar. Había interferencia. Ruido extraño en la línea. Luego, un sonido más claro. Una respiración. Bueno. Ángel, ¿me escuchas? No hubo respuesta. Solo más interferencia.
Justo cuando estaba por colgar, se escuchó un grito lejano a través de la bocina. Volví a llevar el teléfono a mi oído. Bueno, Ángel. Pero lo único que escuché fue aquella respiración profunda, como si un toro estuviera exhalando. Luego, de nuevo, el grito de una mujer. Esta vez, más lejano. Revisé la señal. Todo estaba bien. Pero en ese instante, la llamada se cortó. Intenté volver a marcar. Cuando mi hermano contestó, le pregunté qué eran esos ruidos. ¿De qué hablas?, me dijo. Le expliqué lo que había escuchado, pero él insistió en que, cuando empezó la interferencia, colgó porque su celular se había quedado sin batería. Me desconcerté. Si la llamada se había cortado cuando su teléfono se apagó. Entonces, ¿con quién hablé después? Esa noche traté de convencerme de que la llamada se había desviado por error, que era una simple coincidencia. Pero, más tarde, cuando intentaba dormir, escuché otro ruido. Provenía de la cocina. El sonido de una silla siendo arrastrada. Muy despacio. Abrí los ojos de golpe. Me quedé completamente quieta. El ruido continuó. Ya no estaba soñando. Encendí la luz y traté de hacer el menor ruido posible mientras bajaba. Al llegar a la cocina, noté algo inquietante. Una de las sillas estaba muy alejada de la mesa. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que un animal se hubiera metido a la casa. Nada. Revisé las cerraduras. Todo estaba cerrado con llave. Sin encontrar una explicación lógica, volví a mi habitación y, con esfuerzo, logré dormirme. Al día siguiente, me preparé para ir a trabajar. Reparto pizzas, así que paso gran parte del día al teléfono. Mi celular funcionó perfectamente durante toda la jornada. Pero cuando llegué a casa en la noche, volvió a suceder. Mientras cenaba, llamé a mi madre. Ella vive sola. Hablamos por un rato, pero, de repente, la interferencia regresó. Su voz comenzó a cortarse. Luego, silencio. Pero no era un silencio normal. Era un sonido extraño, como si alguien estuviera en la calle y el viento soplara con fuerza. ¿Mamá? ¿Hola? No respondía. Entonces, una voz rompió el ruido. ¿Verdad que sí me escuchas? Era la voz de una niña. ¿Verdad que sí me escuchas?, insistió. Colgué de inmediato. El miedo me paralizó. En ese instante, arriba en mi habitación, escuché un ruido. Mi cama se arrastraba. Muy lentamente. El corazón me latía con fuerza. Traté de tranquilizarme y subí con cautela los escalones. 1, 2, 3, 4, 5. Pero el sonido del teléfono me sobresaltó. Era mi madre. Respondí de inmediato. ¿Estás bien?, preguntó con voz asustada. Sí, ¿por qué? Porque escuché gritos en la llamada. Pensé que alguien había entrado a tu casa. Me quedé en silencio. Le pregunté si estaba con alguna de sus nietas. No, estoy sola. Subí rápidamente a mi habitación. Mi cama estaba desarreglada, como si alguien hubiera jalado las cobijas. Le conté todo a mi madre. Ella me dijo que rezara, que tal vez la casa necesitaba una bendición. No le respondí, pero en el fondo, algo dentro de mí comenzó a dudar. A partir de esa noche, las cosas extrañas continuaron ocurriendo. Ruido de muebles moviéndose. Sombras en la oscuridad. Susurros en llamadas. Y, poco a poco, el miedo se fue apoderando de mí. Hasta que una noche, mientras tendía mi cama, jalé demasiado una cobija. Golpeó el foco y lo rompió. La habitación quedó en completa oscuridad.
Maldije en voz baja. Pero, en la penumbra, pude ver una silueta, justo enfrente de mi cama. Era pequeña, del tamaño de un niño. No lo pensé. Salí corriendo de la casa y me quedé en la calle, con el corazón desbocado. Llamé a mi madre, temblando. Ella intentó calmarme. Seguramente fue tu imaginación, dijo, solo fue un truco de la luz. Comencé a tranquilizarme, hasta que la interferencia volvió. Bueno, mamá. El ruido cesó. Pero entonces, alguien tomó el teléfono. Y escuché una respiración profunda. Después, ¿verdad que sí puedes verme? Era la voz de la niña. ¿Verdad que sí puedes verme? Corrí de inmediato. Tomé un taxi y me fui a casa de mi madre, llorando. Cuando llegué, me abrió la puerta y me abrazó. Yo también escuché gritos, susurró. Al día siguiente, fui con un sacerdote para bendecir la casa. Cuando llegó, me dijo algo que me dejó helada. Aquí falleció una niña. Dijo que, por descuido de su madre, cayó del segundo piso. Y que quizás su espíritu aún sigue en este mundo, sin entender que ya no pertenece aquí. Con el tiempo, después de varias misas, la actividad extraña fue desapareciendo. Pero jamás olvidaré esas llamadas. El acosador desconocido. Hace unos meses adquirí un celular nuevo. Era un Samsung A. Le coloqué el chip, instalé varias aplicaciones y configuré todo como lo haría con cualquier teléfono recién comprado. Entre las aplicaciones que descargué estaba Messenger. Una noche, mientras revisaba el celular, recibí un mensaje. Era de un perfil desconocido. No recordaba haber visto ese usuario antes. Curiosa, abrí el chat para ver su perfil. No tenía foto de perfil, ni información personal. Solo imágenes perturbadoras y desagradables. Pensé que sería alguna cuenta extraña y decidí ignorarlo. Pero el usuario no dejaba de insistir. Todo el día me estuvo enviando el mismo mensaje. Hola. 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 No respondí. Me acosté a dormir alrededor de las 11 de la noche. A la mañana siguiente, cuando revisé mi celular, abrí la burbuja de chat y me llevé una sorpresa. El desconocido me había estado enviando mensajes sin parar. Hasta las 1 de la mañana. El chat estaba lleno de hola. No le di importancia y lo dejé en visto. Más tarde, cuando llegué a casa alrededor de las 8 de la noche, me puse a preparar la cena. Fue entonces cuando entró una llamada. Era un número desconocido. No suelo contestar llamadas de números que no tengo guardados, así que la ignoré. Pero la persona insistió. Me llamó varias veces. No respondí. Decidí darme un baño para relajarme. Mientras estaba en la ducha, mi celular comenzó a vibrar. Habían llegado más mensajes. Era del mismo perfil de Messenger. Decían: hola. ¿Por qué no me respondes? Ya vi que viste mis mensajes. Sentí un escalofrío recorrerme. Estaba comenzando a asustarme. Me molestó el acoso constante, así que decidí bloquearlo. Pensé que con eso terminaría todo. Pero, de repente, mi celular volvió a sonar. Ahora era una llamada normal. Un número desconocido. Algo dentro de mí me decía que no contestara. Pero la curiosidad me ganó. Tomé el teléfono y deslicé para responder. Bueno. Del otro lado, una voz me susurró. ¿Por qué me bloqueaste? Mi piel se erizó. Tuviste tiempo de bloquearme en la ducha. Pero no para responderme. Un miedo indescriptible se apoderó de mí. Colgué de inmediato. Salí del baño con el corazón latiéndome a mí. Me encerré en mi habitación, esperando lo peor. En ese momento, sonó otra notificación.
No era una llamada. Era un mensaje de texto. Decía: estoy afuera. No pude más. Llamé a la policía de inmediato. Cuando llegaron, revisaron toda la casa y los alrededores. Pero no encontraron a nadie. Me dijeron que estuviera alerta y que reportara cualquier otra situación sospechosa. Desde esa noche, jamás volví a recibir otra llamada. Pero hasta el día de hoy, sigo haciéndome la misma pregunta. ¿Cómo consiguió mi número? Era un celular nuevo. Ni siquiera mis familiares lo tenían aún. Solo había una explicación posible. Alguien me estaba observando. Desde antes de que yo lo supiera. La voz en el mensaje de mi abuela. Esta historia no me ocurrió a mí, sino a mi abuela. En ese entonces, toda nuestra familia tenía un grupo de WhatsApp. Ahí nos enviábamos mensajes todos los días, mis tíos, primos, sobrinos, mi abuelo y, por supuesto, mi abuela. Era una forma rápida y sencilla de mantenernos en contacto. Una noche, mientras platicábamos en el grupo enviando audios de voz, mi abuela decidió mandar uno. Al principio, todo parecía normal. Su voz se escuchaba con claridad mientras nos hablaba. Pero después de unos segundos, ocurrió algo extraño. En la grabación, se escuchó otra voz. No era la de mi abuela. Era una voz masculina. Grave. Profunda. Y lo más inquietante, parecía estar demasiado cerca del micrófono. Nos quedamos en shock. De inmediato, alguien en el grupo preguntó: abuela, ¿quién era esa voz? Pero ella también estaba confundida. No había nadie conmigo, respondió, solo estoy con su abuelo, pero él está dormido. Todos nos miramos con incredulidad. Esa voz no era la de mi abuelo. No era de ningún familiar. Y, sin duda, no era una interferencia. Lo peor de todo es que en la grabación parecía que alguien estaba susurrando justo al lado de mi abuela. Hasta el día de hoy, no tenemos explicación para lo que ocurrió. Pero algo dentro de nosotros nos dice que no estábamos solos en aquella conversación. Y así concluimos con estos escalofriantes relatos. ¿Qué opinas de estas historias? ¿Crees que fueron meras coincidencias o verdaderos encuentros con lo desconocido? Déjame tu opinión en los comentarios, estaré leyendo cada uno de ellos. Si tienes un relato aterrador que quieras compartir, no dudes en enviarlo al correo que aparece en pantalla o que puedes encontrar en la descripción. No olvides dejar tu like, compartir este video y suscribirte para más contenido de terror. Nos vemos en la próxima entrega con más historias inquietantes. Por ahora, me despido. Buenas noches, y recuerda, hay llamadas que nunca deberíamos contestar.